Bueno, vamos a tener el estudio bíblico de hoy martes. Bienvenidos a todos los que habéis podido venir hasta este local, hasta este lugar de reuniones. Y bienvenidos a los que no pueden venir, pero se reúnen también con nosotros a través del directo de Facebook. Hermanos que por motivos de salud o algunos porque están lejos, no viven aquí. Y de esa forma seguimos experimentando ese milagro de Dios que es la Iglesia. Porque ese es el tema que estamos estudiando, la Iglesia, la historia de la Iglesia. Y hemos tomado el empezar estudiando el libro de Hechos de una forma así más profunda para ver pues el comienzo y a partir de ahí continuar hasta donde el Señor nos quiera llevar. No tengo la tablet hoy, me la he olvidado. Entonces, si algún hermano hace una pregunta de los que están en el directo, pues los que estáis aquí me lo compartís algunos de los que estáis siguiéndolo. Bien, vamos a hacer una oración en primer lugar porque de esa forma nos ponemos en las manos del Señor, le confiamos este tiempo y comenzamos el estudio. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de ahora abrir las Biblias, nuestras Biblias, tu palabra, Señor, y meditarla, escudriñarla, compartirla así juntos. Es algo entrañable, es algo especial. El hecho de poder estar así reunidos alrededor de tu palabra, estudiándola, alimentándonos, recibiendo lo que tú quieras decirnos. Háblanos porque estamos dispuestos a escuchar. Somos tu iglesia, la iglesia universal, que más allá de diferencias, de idiomas, de países, de lugares, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma motivación, un mismo sentir. Y por eso cada día estamos ahí, ofreciéndote nuestra adoración y nuestro deseo de obedecerte. Por eso pedimos tu dirección en este tiempo y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a estudiar la Biblia en Hechos y vamos a continuar en el capítulo 2. Hemos visto el capítulo 1. En este primer capítulo lo primero que vimos fue la introducción, en los primeros 5 versículos. Ahí se nos informa el propósito del libro, se nos habla de Jesús tratando con los discípulos, dándoles instrucciones finales. Después vimos del versículo 6 hasta el 11 la ascensión de Cristo. Y el último día estuvimos ahí viendo la elección de Judas, el sucesor Matías, y ahí nos quedamos. Así que hoy vamos a continuar con el capítulo 2. Y esta primera parte del capítulo 2, versículo del 1 al 13, nos habla de la venida del Espíritu Santo. Es un momento especial cada vez que nos podemos reunir y compartir así la palabra de Dios, estudiarla. Entiendo que los que estáis aquí cada día disfrutáis ese momento. Para mí, seguramente algunos tenéis esos momentos ideales en la vida de cada persona, ¿no? Para algunos quizás es pues estar ahí sentado en casa, rodeado con la familia. Para otro a lo mejor es estar desparramado en el sofá viendo la tele, no lo sé. Cada uno tiene sus momentos entrañables, especiales. Para mí un momento especial es así, es estar en un lugar, en un comedor, sentados varios hermanos, con las Biblias abiertas y el único propósito así compartir juntos la palabra, orar juntos. Es algo especial, es algo íntimo, es algo que nos conecta de una forma sobrenatural, como lo que somos el cuerpo del Señor, con nuestro gran Dios, a través del Espíritu Santo. Yo siempre recuerdo con especial cariño cuando conocí el Evangelio y pedí bautizarme. Y entonces mi pastor, don Mario Figueras,
pues a mí y a otros 3 hermanos, éramos 4 los que pedimos ser bautizados, pues nos hizo un discipulado y recuerdo pues que íbamos a su casa, nos sentábamos en su despacho y los 5 él abría la Biblia y nos explicaba la palabra del Señor. Cuando terminábamos, nos sentábamos en la mesa del comedor y charlábamos distendidamente, nos tomábamos un té y yo esperaba, ese momento lo esperaba durante toda la semana con muchas ganas, porque para mí era especial estar así. Me sentía privilegiado al poder escuchar la palabra de Dios, al poder tener la oportunidad de compartir con otros esos instantes. Recuerdo con mucha nostalgia también y cariño el primer mes cuando conocí al Señor y cómo después de los primeros días de películas y todo, nos emplazaron a vernos también cada semana, 1 o 2 veces a la semana, y también así en un grupo pequeño nos reuníamos y con un evangelio de Juan empezamos desde el capítulo 1, viendo lo que el evangelio de Juan decía y nos explicaban la palabra de Dios. Y yo realmente sentía gozo en mi corazón, me sentía especial, porque sabía que lo que ahí decía era para mí. De pronto me sentía protagonista de que el Dios del universo tuviese el tiempo, el cuidado de hablarme a mí personalmente. Y eso no ha cambiado. Puede ser que con el tiempo nos relajamos, perdemos de vista valores, dejamos que el mundo nos influencie de tal manera que ese primer amor se enfría, pero cada vez que abrimos la palabra de Dios, sea quien sea el que la comparta, siempre y cuando sea la palabra de Dios, no sean ideas de hombres, ese momento es especial y es tuyo, es para ti. Más allá de lo que yo esté hablando ahora y tú estás recibiendo, entiende que este es un momento especial entre tú y Dios, porque cuando oras estás hablándole a Dios, pero cuando estudiamos su palabra, Él te habla a ti. Entonces es un momento especial porque Dios tiene cosas que decirte. Y como iglesia en conjunto también, porque Dios también trata con la iglesia, trata de forma individual y nos trata también así como iglesia. Entonces vamos a leer este texto primero, Hechos 2 del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Bien, ha llegado el día de Pentecostés. Un pequeño grupo de creyentes, 120 mencionó ahí, recibieron el encargo de parte de Jesús justo antes de ser ascendido a los cielos, de que le tenían que ser testigos hasta lo último de la tierra. Bueno, imagínate lo que eso representa para ese pequeño grupo. Es una misión imposible. O sea, es una hazaña. El otro día os comentaba que 120 creyentes en este entorno de los habitantes de Judea, que debían ser unos 4 millones, pues tocaba a 30.000 personas por cada creyente.
¿Te imaginas que Dios te encarga, tienes que predicarles a 30.000 personas? Búscala cómo lo hagas, uno por uno, convócalos, pero tienes que llegar con el Evangelio tú solo a 30.000 personas. Pero es que la cosa no se quedaba ahí. O sea, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Yo me pongo en la piel de aquellos creyentes. Nosotros miramos para atrás y sabemos lo que pasó con la iglesia y todo lo que el Señor produjo y entendemos las parábolas de la mostaza, de la levadura, que de algo tan pequeño surgió algo tan grande. Así es el reino de Dios. Pero ponte en la piel de ellos. Tenéis que serme testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a poder llegar hasta lo último de la tierra predicando el Evangelio? Pero el Señor les dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo primero que les dijo. O sea, Dios les iba a capacitar para desempeñar esta tarea. No estamos solos, Dios nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Él nos ha encomendado una misión difícil, sí, y peligrosa también, y frustrante, que nos desanima, sí, todo lo que quieras. Pero no vamos solos, el Señor está con nosotros, Él nos dio el Espíritu Santo. La palabra Pentecostés en el griego es la misma, Pentecoste, que significa 50ª parte, porque Pentecostés es la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. También se conoce en la Escritura como la fiesta de las semanas. Y bueno, si queréis una referencia, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 16, versículo 16, dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Esas son las 3 grandes fiestas para todo judío. Cuando Dios les da esta ley, dice donde Jehová escogiere, porque ellos todavía son nómadas en el desierto y van de aquí para allá. Y cuando montan el tabernáculo, ahí es el lugar donde está, y cuando celebran estas fiestas venían al tabernáculo con sus ofrendas. Esta era la condición, nadie se presentará ante Dios con las manos vacías. Hay creyentes que piensan que cuando vienen a una reunión, por ejemplo, el culto del domingo, nosotros llamamos culto dominical, porque culto es la acción que la Iglesia hace para su Dios. O sea, rendimos culto a Dios. Eso implica adoración, alabanza. Hay creyentes que piensan que el culto es para ellos. Por eso cuando se van dicen, hoy no me ha gustado mucho el culto. A mí alguna vez alguno me ha dicho, hoy el culto no me ha gustado mucho. Digo, bueno, como no era para ti, da igual. Mientras le guste a Dios. Y el que viene así, seguro que viene con las manos vacías. No trae nada para Dios. Pero Dios dijo, no te presentarás delante de Dios con las manos vacías. Y no estoy hablando de ofrenda económica, que también, claro. Estoy hablando de tu ofrenda íntima de adoración y de alabanza. Cuando alabamos juntos a Dios, no es cantar por cantar. Es decirle al Señor, como antes hemos cantado, tú eres santo. Aleluya. Aleluya es una palabra que no tiene traducción al castellano, se quedó así, aleluya, que es una exclamación de adoración, de alabanza, de regocijo delante de Dios. Esas 3 grandes fiestas solemnes, por lo tanto, se convirtieron en una obligación, porque la ley lo dijo así, para todo judío. Todo judío que viviese a menos de 30 kilómetros de Jerusalén estaba obligado a asistir a estas fiestas cuando tocaba. Los de más de 30 kilómetros no era obligado, pero muchos venían también. Eran fiestas solemnes, como hemos leído ahí. La fiesta de la Pascua, o lo que es lo mismo que hemos leído ahí, la fiesta de los panes sin levadura,
porque el día que salieron huyendo de Egipto, a consecuencia de la última plaga, y Faraón dijo, marchaos, se fueron tan rápido que no tuvieron tiempo de leudar la masa para hacer el pan. Entonces cocieron los panes sin levadura, sin pararse a leudar, fue todo, vámonos rápido. Por eso ese día lo celebraban, lo recordaban así, la fiesta de la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura. La otra fiesta que menciona ahí es la fiesta de las semanas, que es esta, Pentecostés. Y la otra gran fiesta de los judíos era la fiesta de los tabernáculos. Entonces esta fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, o sea, 50 días después de que Jesús resucitó y 10 días después de que Jesús ascendió a los cielos, ya que Él se apareció después de resucitar 40 días. Entonces, desde ese momento en que Jesús es alzado a los cielos y Él les da esas últimas instrucciones y les dice, recibiréis poder, pasaron 10 días, tuvieron que esperar 10 días. Fue poco tiempo, o fue mucho. A veces cuando uno espera el tiempo se le alarga mucho. Pero para ellos, pues, no sé cómo lo vivieron, pero el caso es que el versículo dice que estaban juntos, unánimes, juntos. Estaban unidos de una forma especial, esperando de una forma especial lo que el Señor les había dicho. ¿Y qué se celebraba en esta fiesta de Pentecostés? Bueno, la Pascua ya lo hemos mencionado. La fiesta de Pentecostés tenía un aspecto histórico porque en ese día se conmemoraba la promulgación de la ley en el monte Sinaí. El día de Pentecostés se estaba recordando, conmemorando el día en el que Dios les dio la ley escrita en tablas en el monte Sinaí. Pero también tenía un aspecto con la provisión, con el fruto de la tierra, la agricultura. Y es que ellos estaban, era el primer plenilunio después del equinoccio de primavera, era cuando las cosechas se recogían. Entonces, este día, el día de los tabernáculos, el primer gomer, que era una medida para poder medir, seleccionar la cosecha, el primer gomer de cebada era para Dios. O sea, lo primero que recogían de la tierra era una ofrenda para Dios. Y también cada uno traía 2 panes como acción de gracias por la cosecha, por lo que Dios nos da. Era un reconocimiento, lo que sacamos de la tierra es por la gracia de Dios. Dios nos provee, Dios es quien nos bendice. Era un día de fiesta, no se podía trabajar. El día de Pentecostés era una fiesta solemne, o sea, no se trabajaba. Las fiestas solemnes en Israel quiere decir que eran días de vacaciones, no había que hacer nada, no había que trabajar. Por ese motivo había mucha gente en la calle. La gente, era un día festivo, salían a las calles, salían a compartir, a pasear, a estar por ahí. Os dejo 2 referencias también aquí en el Antiguo Testamento acerca de esta fiesta. En Levítico 23, 21, Levítico 23, 21 dice: y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Ahí está, ningún trabajo de siervos haréis. O sea, no se podía trabajar lo que hacemos cada día, ¿no? Nosotros para ganar el sustento, pues ellos tenían esta indicación, no podían trabajar trabajo de siervos, se refiere a eso. Y en Números 28, 26, dice, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Entonces fue este día, el día de Pentecostés, una fiesta especial para el pueblo judío. Recuerda que el pueblo judío no era una religión distinta a los cristianos, al cristianismo. Era la continuación. O sea, no fue casualidad que el día de Pentecostés pues viniese el Espíritu Santo. Fue un día escogido por Dios. Fue un día en el que era fiesta, estaban todos juntos
había gente en las calles, Jerusalén estaba llena de forasteros, todos los judíos de menos de 30 kilómetros estaban allí, y muchos más, aún de más lejos, también venían. Por eso antes la lista de todos los que habían eran muchísimos, y algunos venían hasta de las regiones más lejanas de África, y había gente de todas partes. Ese día fue escogido por Dios para que comenzase algo nuevo entre los suyos, en la iglesia ahora. Este día viene el Espíritu Santo. Aquí tenemos una pregunta. Podríamos pasar esto por alto para no complicarnos, pero tenemos que responder preguntas. Y aquí tenemos una pregunta. Vale, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, pero la pregunta es, ¿pero no estaba ya? ¿No estaba el Espíritu Santo? ¿No hacía cosas? ¿No estaba ya en los creyentes? ¿No operaba de una forma u otra? Porque hay algunos pasajes en este ministerio público de Jesús, que dura más de 3 años, fueron 3 años y unos meses, hay momentos en los que entendemos que el Señor capacitó a sus discípulos para que pudieran desempeñar la predicación, la sanidad, la liberación. Por ejemplo, cuando Él envía a los 70, envía a 70 discípulos de 2 en 2, lo podemos leer en Lucas capítulo 10, versículo del 17 al 24. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entendemos que para desempeñar esa tarea, incluso de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de predicar el Evangelio, tuvieron la ayuda del Espíritu Santo. Es lo que en el contexto en el Nuevo Testamento vemos, entendemos. También en Juan 3:5 se nos dice algo que es una doctrina básica, es una enseñanza fundamental en cuanto a la pregunta: ¿quién es salvo? ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Juan 3:5 dice: de cierto te digo, dijo Jesús, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos un montón de personajes antes de esto, desde Adán hasta este instante. Muchos de ellos vivieron y creyeron, y la Escritura dice que por su fe les fue contado por justicia. Creyeron a Dios y les fue contado por justicia, o sea que fueron salvos. Pero dice aquí que si no es por el Espíritu Santo, nadie entrará al reino de Dios. O sea que aquellos del Antiguo Testamento necesitaban el Espíritu Santo también para poder llegar a la vida eterna, a la salvación. Y en Juan 20, 22, en Juan capítulo 20, 22, en la narración de Juan, cuando Jesús asciende a los cielos, va a ser ascendido a los cielos, en ese contexto dice que Jesús, habiendo dicho esto, el que les dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis les son retenidos. Dice que les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, pues si ya el Espíritu Santo estaba por ahí, ¿cómo es que decimos que vino el día de Pentecostés?
¿Y en el Antiguo Testamento estaba el Espíritu Santo? Sí, también. Vemos algún ejemplo. Vamos a ver el ejemplo en el primer libro de Samuel, capítulo 11. Primer libro de Samuel 11, leeremos el versículo 6, en relación con el primer rey, Saúl, el primer rey que tiene Israel. Primer libro de Samuel 11:6 dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, y bueno, ahí esta es una escena en la que le cuentan algo que los amonitas han hecho, injusticias y tal, y entonces contra Israel, y entonces la reacción de Saúl viene provocada porque el Espíritu Santo vino sobre él. Otro ejemplo es el rey David, un poquito más adelante aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. El profeta Samuel viene a la casa del padre de David, lo busca, y cuando encuentra a David lo unge, y dice aquí el 16:13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu Santo vino sobre David. O sea que podemos observar en la Escritura que el Espíritu Santo siempre estuvo obrando entre los siervos de Dios. Y vemos que obró en el Antiguo Testamento, y vemos que obró en el Nuevo Testamento, en discípulos, en apóstoles. Entonces la pregunta es, entonces el día de Pentecostés, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo de diferente? Bueno, más allá de dilemas teológicos, hay algo que podemos entender perfectamente, y es que la forma en la que el Espíritu Santo había operado hasta Pentecostés fue de una manera, y a partir de Pentecostés fue de otra distinta. Nosotros hemos leído Saúl y David en el Antiguo Testamento, que recibieron el Espíritu Santo. Ya el primer caso, el de Saúl, es interesante, porque Saúl ya viene un tiempo siendo rey. Y no se nos dice como a David dice, y vino el Espíritu Santo sobre David a partir de ese día en adelante, desde aquel día en adelante el Espíritu Santo vino sobre David. En el caso de Saúl no dice eso, sino que lo vemos que en momentos puntuales, como en este caso, había que hacer guerra contra los amonitas, y la guerra, la reacción de Saúl viendo la injusticia y decidiendo hay que hacer algo, hay que poner justicia, viene por el Espíritu que vino sobre él. Pero ahí está la diferencia. Es más, ¿qué pasó con Saúl? ¿Tuvo siempre el Espíritu Santo? No. Mira el versículo siguiente. Hemos leído primer libro de Samuel 16:13, pues mira el versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu Santo se apartó de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl era desobediente, era rebelde. Saúl hacía la religión a su manera, no hacía las cosas conforme Dios había establecido. Dios le decía, tienes que hacerlo así, y Saúl lo hacía como a él le parecía, no obedecía a Dios. Por lo tanto, Dios respeta nuestra libertad. Tú puedes vivir la fe, la religión, la puedes vivir como quieras. Pero ten en cuenta que si la vives a tu manera, Dios no forma parte de eso. No te creas que por hacer una serie de rituales, de tener tus propias supersticiones, de tener un lenguaje o participar en actividades o hacer cosas, tú ya tienes el visto bueno de Dios. No, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es hijo, dice Jesús. Primera de Juan dice que todo aquel que hace la voluntad de Dios, el que obedece a Dios, el que no practica el pecado, o sea, hay condiciones. Entonces vemos esta diferencia. El Espíritu Santo venía puntualmente
sobre algunas personas para capacitarlas a la hora de hacer aquello que Dios quería que hiciesen. Pero el Espíritu Santo no venía sobre esas personas de forma permanente, como ahora dice la Iglesia que ocurre. Ahora dice que el Espíritu Santo vino a morar en cada creyente, nos convertimos en templos del Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo, por lo tanto hay una diferencia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona, pero igual que venía podía irse. No estaba de forma permanente. Dios lo enviaba para capacitar a las personas para hacer algo puntual que Dios quería que hiciesen. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 30, Éxodo 30, podemos leer el versículo del 1 al 6. El tabernáculo se está construyendo, se están haciendo todos los detalles, todas las cosas. Como no es simplemente una labor humana, porque el tabernáculo va a ser la casa de Dios en medio de su pueblo, Dios le dice a Moisés cómo tiene que ser el tabernáculo. Y los que van a construir, los que van a confeccionar, no lo van a hacer por su propia cuenta, o sea, según su propio arte humano, sino fíjate lo que dice ahí. Éxodo 30, versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Lo cubrirás de oro y su cubierta, sus paredes enrededor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también los anillos de oro, y bueno, y ahí continúa dando explicaciones. Así todo este contexto, si tú miras todo lo que tenía que ver con el altar, Dios le decía a Moisés, tienes que hacerlo así. Pero ahora en el capítulo 31 se nos explica la clave de los que estaban trabajando ahí haciendo todas estas cosas. ¿A quiénes escogieron? A los artesanos, a los mejores, sí, pero tenían algo especial. Fíjate cómo dice, capítulo 31, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, a hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Ahí está. Lo he llenado de mi Espíritu Santo. Lo he llenado del Espíritu de Dios. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio, de corazón, para que hagan todo lo que les he mandado. Los artesanos que trabajaban en el tabernáculo, aparte de tener sus conocimientos según las artes, cada profesión, Dios dice que los llenó con el Espíritu Santo para que tuviesen toda sabiduría, inteligencia y para que pudiesen trabajar de esta manera. Sabes que tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Si creíste en Jesucristo, tienes el Espíritu Santo. Yo desde hace muchos años trabajo por mi cuenta. Soy autónomo, aparte de ser pastor, dedico algunas horas para trabajar. Y desde siempre yo he contado con Dios para mi trabajo. O sea, yo siempre le he dicho, Señor, guía mis manos, dame sabiduría para que el trabajo que voy a hacer hoy realmente sea digno y sea algo correcto y sea justo. Y te puedo asegurar que hasta el día de hoy, después de más de 30 años, no he tenido prácticamente problemas con ningún cliente. O sea, siempre quedaron contentos. Y creo que en gran parte, si no decir todo,
es porque siempre he contado con Dios para que me ayude en mi trabajo. Él también nos da sabiduría para hacer esas cosas, para trabajar, para que la obra de nuestras manos sea digna. Bueno, pues el Espíritu Santo ya estaba, pero de una forma distinta. Y entonces, ¿cómo entendemos que para que uno sea salvo tiene el Espíritu Santo que obrar? Bueno, eso es otra cosa. No estamos hablando de que tiene que venir a morar en el corazón de la persona, de una forma permanente. Como hemos visto en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo podía venir en momentos determinados sobre alguna persona para capacitarla. Y si por algún motivo ya no era a cuenta, pues Dios le quitaba el Espíritu Santo. Y en el momento de poder ir al reino de los cielos, evidentemente es por el Espíritu. Si no, no se puede, como dijo Jesús en Juan 3:5. Pero el día de Pentecostés ocurrió algo único en toda la historia del mundo, de los creyentes, de la humanidad. Y es que comenzaba un nuevo tiempo, una nueva era, una nueva dispensación, una nueva etapa, llámalo como quieras. Comenzaba algo que nunca antes había ocurrido. Y es que el Espíritu Santo descendería según estaba profetizado. Los profetas hablaron de lo que iba a ocurrir en este tiempo. Y el Espíritu Santo vendría sobre todo creyente, a morar dentro de cada creyente. Por eso Pablo le escribe a los Corintios y les dice: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros? A veces los creyentes no son conscientes de lo que somos. Hay creyentes que no han asumido, no han entendido lo que quiere decir eso, lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Cuando tú creíste en Jesucristo como tu Salvador personal, fuiste sellado por el Espíritu Santo. ¿Puedes creer eso? Realmente yo a veces tengo que hacer estas preguntas a los creyentes. Parece que es una pregunta que no cabe porque todos diremos que sí, pero no hay que hacerla. ¿Crees que tienes el Espíritu Santo morando de una forma permanente dentro de ti? Piénsalo. Los que están en casa también, piénsalo. Porque esto no es cualquier cosa. No es decir, ¿crees que te inscribieron en la iglesia, eres miembro? ¿Crees que...? No, estamos hablando de algo grandioso. Decir que el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, mora, vive, habita de forma permanente dentro de ti, eso es sin palabras. O sea, ¿cómo podemos explicar eso? Eso tiene una trascendencia tremenda. Pues es algo que tenemos que asumir. Quizás, como a los corintios, se nos tiene que recordar: o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, porque si no lo ignoras, si eres consciente, tu vida va a ser distinta. Si en todo momento, durante tu día a día, a cada minuto tú sabes que el Espíritu de Dios está dentro de ti, seguramente te comportarás y vivirás de otra manera. Ya no saldrán según qué palabras de tu boca, ya no harás según qué acciones. Ya no te comportarás de según qué manera, hipócritamente o abusivamente o no sé cómo. ¿Por qué? Porque habrás tomado conciencia de la santidad que ahora hay dentro de ti. Se llama Espíritu Santo porque es santo. Porque Dios es santo, santo, santo. Y dice ahí que cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos. Siempre que la iglesia está unánime ocurren cosas, lo decíamos hace unos días. Y lo que ocurrió este día fue algo increíble y sin precedentes, que marcó una historia. Estaban unánimes juntos. Qué pena que pocas veces ocurre eso en la iglesia, que estemos unánimes juntos. Cuánto echo de menos a otros hermanos que no sienten así. Que cuando hay una mínima oportunidad de estar unánimes juntos, no pueden, tienen otras cosas que hacer. A mí me entristece mucho porque me doy cuenta que no son conscientes de lo que esto representa, pero allá entre ellos y Dios tratará.
Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos están en una casa, están en un aposento, decíamos el otro día, posiblemente podría ser quizás la casa de María, la madre de Juan Marcos, debía tener una casa grande. Solían ser casas que tenían espacios abiertos, jardines. Entonces, pues yo me imagino a esos creyentes en la casa, en ese espacio, ¿no? Debían estar ahí todos juntos, y de pronto se oyó como un viento, algo que venía del cielo. Se oyó que venía, un estruendo, dice ahí, y llenó la casa donde estaban todos congregados, como un viento recio que soplaba. En la Escritura, ese viento se ha manifestado muchas veces. Representa poder, el poder de Dios. Cuando Jesús, antes hemos leído en Juan 3:5, pues si leemos el 8, Juan 3:8, cuando Jesús habló del Espíritu, se refirió a él como un viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, como el viento. Dijo Jesús, Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira, aquí en esta venida del Espíritu Santo sobre los creyentes ocurren 3 manifestaciones. Las hemos leído antes. Una es esta, como un viento recio, que vino del cielo como un gran estruendo y llenó toda la casa donde estaban. Después dice que apareció como un fuego y ese fuego se difumina sobre cada cabeza de cada creyente como una especie de lengua de fuego. Y la tercera cosa es que todos los que estaban allí congregados comenzaron a hablar acerca de las maravillas del reino de Dios en un idioma que no era el suyo propio. Esas 3 manifestaciones, la pregunta es ¿por qué ocurrió eso? Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo, el día que vino el Espíritu Santo en nuestra vida no ocurrió lo mismo. O sea, no es un patrón que va a repetirse durante la historia. Cada vez que un creyente reciba el Espíritu Santo, ocurrirá esto del viento, las lenguas de fuego y las lenguas que no son tu idioma propio. Hombre, estaría guapo, ¿no? Estaría chulo. Estaríamos todos expectantes a ver cada vez que se convierte uno. Pero no, esto fue algo especial ese día. ¿Por qué? Porque todos tenían que ser conscientes de lo que iba a ocurrir. Si el Espíritu Santo hubiese venido, sin más, habría pasado seguramente demasiado desapercibido. Tenía que ser toda una inauguración. Cuando nosotros los hombres inauguramos algo, hacemos algo especial. ¿Por qué? Porque es el día de la inauguración. Se abre un negocio, se inaugura una iglesia, en el mundo ocurre eso. Los ayuntamientos, las autoridades organizan un acto especial cuando se inaugura algo. Bueno, pues Dios hizo lo mismo. Fue un día especial. Tenía que quedar en nuestra memoria, que fue el punto de partida, y para ellos tenía que haber esos referentes visuales para que fuesen conscientes de lo que estaba pasando. Porque si no, habría pasado todo muy desapercibido. Estaban allí todos unánimes juntos, ¿y qué? Y pasa un día, y pasa otro día, y... Oye, ¿tú te notas algo raro? Sí, no sé, hace unos días que me noto diferente. Tengo unas ganas de evangelizar tremenda. Espérate que voy a dar un discurso. Y da un discurso y se convierte en 3000. Pero hubiese sido distinto. Este día quedó marcado porque estaban ahí juntos unánimes y ¡bum! Y ocurren varias cosas que los hacen reaccionar, venir en sí. No solo a ellos, sino a la gente que había por allí cerca, que dice que oyeron todo el estruendo y acudieron todos a ver qué pasaba. ¿Qué pasará en esa casa? ¿Qué estará ocurriendo? Vino un montón de gente. La calle alrededor de la casa se llenó de gente, todos estaban ahí. ¿Qué ha ocurrido? No sé, se ha oído un estruendo. Estaban ahí todos expectantes. Fue la inauguración, fue algo especial. Entonces Jesús dijo eso, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No vemos el viento, vemos sus efectos, oímos el sonido. El viento es el poder para mostrar al Espíritu invisible, porque el Espíritu no lo podemos ver.
como el viento, dijo Jesús, pero podemos oír su sonido, podemos ver cómo mueve las cosas. Así el Espíritu Santo en nuestras vidas. En Ezequiel capítulo 37, versículo 9, este es un capítulo que casi todos los creyentes conocen por lo peculiar de lo que cuenta, el valle de los huesos secos. 37. Dios le da una visión a su profeta Ezequiel y le muestra un valle lleno de huesos secos, esqueletos, todos secos. Allí no había vida, estaba todo... Pero mira lo que le dijo Dios al profeta, versículo 9. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Nota que dice, profetiza al Espíritu, y el traductor lo puso en minúscula, porque la profecía, la palabra de Dios, ¿dónde opera? En nuestro espíritu. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Hay comunión. El Espíritu, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El mismo Espíritu, dice, nos enseña qué tenemos que pedir, cómo tenemos que orar. Entonces, profetízale al Espíritu de esos muertos. Estaban todos huesos secos. Profetízale a los espíritus de esos huesos secos y di, Espíritu, y ahí lo puso con mayúscula el traductor, porque ahora le está hablando al Espíritu Santo, Espíritu, ven, y nota qué es lo que dice, de los 4 vientos, norte, sur, este, oeste. Los otros días con el estudio Apocalipsis hablamos de eso, de los vientos, ¿verdad? Los nombres y eso. Ven de los 4 vientos y sopla, viento, aliento, sopla sobre ellos y vivirán. Y así hizo, y así vivieron. Ese valle de huesos secos se convirtió en un valle de un ejército de personas vivas. Esto era un mensaje para el profeta, que entendiese lo que estaba ocurriendo en Israel. Israel era como ese valle de huesos secos. Y si algo podía cambiar eso, era la predicación de la palabra de Dios y la acción poderosa del Espíritu Santo, usando la palabra poderosa de Dios. Llenó toda la casa, dice. ¿Sabes? Esa palabra, espíritu, ¿sabes cuál es la palabra griega? Algunos igual sí lo saben, ¿no? Neuma. La palabra griega, que se traduce en las Biblias como espíritu, es neuma. De ahí viene la palabra neumático. ¿Por qué? ¿Qué es un neumático? Es un artilugio de caucho que está relleno de aire, de viento. El aire, el viento, es el neuma. De hecho, en la Biblia aparece más veces la palabra neuma de la que a veces tú eres consciente, porque el traductor traduce según el contexto de una forma o de otra. Por ejemplo, en Hechos 27:40, a ver si detectas ahí donde está la palabra neuma. No dice neuma porque ya está traducida al castellano, pero a ver si la detectas dónde está. Hechos 27:40. Cortando pues las anclas las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. ¿Dónde está la palabra neuma? Viento. El traductor la tradujo por viento, porque si la traduce por espíritu nos confunde. Si no leeríamos entonces ahí, izada al espíritu la vela de proa, enfilaron hacia la playa. A veces el traductor traduce la palabra neuma como espíritu y a veces la traduce como viento, según el contexto. Pero espíritu significa viento. El viento santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios.
¿Por qué? Porque es como un viento, no lo podemos ver. Un espíritu, ¿cómo lo defines? ¿Qué es un espíritu? ¿Quién me lo explica? Un espíritu. Pues no sé. ¿Qué es? ¿Una conciencia? ¿Qué es? ¿Es algo? ¿Es etéreo? ¿Tiene cuerpo? No, no tiene cuerpo. ¿Tiene forma? No, es informe, no tiene forma. Entonces, ¿qué es un espíritu? Es un viento, como el viento, dijo Jesús. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Cuando sopla el viento, que estos días que sopló fuerte, ¿cómo sabes que hay viento? ¿Lo ves? No, nadie ve el viento. Vemos los efectos que causa, oímos su sonido. Cuando el viento roza contra objetos, atraviesa, mueve objetos, entonces se produce el sonido. Pero nadie lo puede ver. Pues ahí donde ellos estaban, se llenó todo ese lugar de un viento recio. Esa era la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Y aparecieron sobre sus cabezas, dice, se les aparecieron, versículo 3, lenguas repartidas como de fuego. Nota que no dice que fueran de fuego, eran como de fuego. El que escribió esto, Lucas, o lo vio con sus ojos o lo escribió tal como un testigo ocular se lo contó. Porque está utilizando la figura retórica de lo que es un símil para que nos hagamos una idea de lo que estaba ocurriendo ahí. Y aparecieron como lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego en la Escritura también representa la presencia de Dios. En un sinfín de textos, de lugares, vemos que a veces cuando Dios se manifestaba de esa forma. El pueblo de Israel veían la columna de humo y sabían que la presencia de Dios estaba allí. Y si era de noche, veían una columna de fuego, porque de noche el humo no lo veían. Pero entonces de noche Dios se manifestaba como una columna de fuego. Todos recordaréis cuando Dios se le aparece a Moisés, dice que se le apareció el ángel de Jehová en medio de una zarza ardiente, ardiendo. ¿Lo recordáis? En Éxodo capítulo 3. Allí Dios se le manifiesta a Moisés en persona, el ángel de Jehová. Dice en Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? O sea, Moisés estaba sorprendido, estaba impresionado, porque nota que el fuego en el que Dios se manifiesta no es un fuego así como el que nosotros conocemos. Si fuera un fuego así como el que nosotros somos capaces de crear, hubiese consumido la zarza. Pero la zarza no se consumía. El fuego estaba allí, la presencia de Dios estaba allí, pero no era un fuego así de estos que queman las cosas y las desintegran en cenizas. Pero era como un fuego, dice ahí la Escritura. Bueno, pues esta es otra de las manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo ese día en cada creyente. Ese fuego consumidor de Dios que tiene que arder en nuestro interior. Y la tercera manifestación, la dice en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Dos cosas a resaltar. Una, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. La pregunta igual sería, ¿y hoy en día por qué no suele ocurrir esto de que nos pongamos a hablar en otras lenguas? Lenguas humanas, ahora hablaremos de eso, pero que no son la nuestra propia. Bueno, yo he oído testimonios en algún lugar que ha ocurrido esto. Tiene que haber una necesidad, no es para hacer espectáculo, Dios no se comporta así. Dios nunca va a montar un circo en la iglesia para sorprender a la gente, para que, nos maravillemos, mira, esto es sobrenatural, mira lo que hacemos, fíjate lo que soy capaz de hablar. Yo no sé ruso, mira, espera que me ponga a hablar en ruso.
No, Dios no hace eso. Si lo hace es por una necesidad. Yo he escuchado algún testimonio de que una persona necesitaba escuchar el Evangelio y la persona que podía predicarle no sabía su idioma y simplemente se puso a predicar en el idioma que él sabía, pero la otra persona le estaba escuchando en su propio idioma acerca de las maravillas del reino de Dios. Si el Espíritu Santo quiere, puede hacer eso con cualquiera de nosotros, porque recuerda, tú tienes el Espíritu Santo. Entonces, ese es un detalle, fueron llenos del Espíritu Santo. Y el otro dice que el Espíritu les daba a cada uno que hablasen esa lengua. O sea, esto es algo que no provoca la persona. Yo no puedo provocar, yo ahora, por ejemplo, digo, yo quiero hablar ahora en lengua y me voy a poner a hablar en lenguas. No, era el Espíritu el que les daba que hablasen. Según el Espíritu, les daba que hablasen. Cualquiera que hable en una lengua que no es la suya propia, si es algo que viene de Dios, tiene que venir por el Espíritu y tiene que ser el Espíritu quien lo provoca. Yo no mando sobre el Espíritu Santo. Quiere decir que yo no hablo en lenguas cuando yo quiero, ni yo hago los milagros que vienen por el Espíritu cuando yo quiero, ni yo traigo palabra de sabiduría cuando yo quiero. Yo no ordeno al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ordena a mí. Yo soy su siervo. Yo estoy a sus órdenes por voluntad propia. Y Dios respeta mi voluntad. Pero Él cuenta conmigo y yo solo puedo obedecer lo que Él quiere. Estos principios son claves, son básicos. Y los tenemos que entender siempre para no caer en falsas enseñanzas y falsas prácticas dentro de la Iglesia. Para que estas cosas ocurran, tienes que estar lleno del Espíritu Santo y de esa manera el Espíritu Santo te dará lo que Él quiera. El Espíritu reparte sus dones como quiere, cuando quiere y de la manera que Él quiere. Entonces esto me lleva a pensar que dentro de las iglesias hay mucho fraude. Porque hay personas que hablan en lenguas que supuestamente vienen del Espíritu Santo, pero, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Yo conozco personalmente a algunas de esas personas y no reconozco que estén llenas del Espíritu Santo. Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el fruto lo demuestra. Vidas de santidad, de integridad, de honestidad, de justicia, de amor. Yo no entiendo que una persona el domingo esté hablando en lenguas y que durante la semana mienta, robe, estafe o se comporte hipócritamente. No puede ser, porque el fruto no miente. El manzano da manzanas, el peral da peras. Cada árbol se conoce por su fruto. El cristiano se conoce por su fruto. Otras lenguas. ¿Y qué lenguas eran esas? Bueno, ya lo leímos antes, podemos recordarlo, versículo 6 en adelante. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Claro, ¿te imaginas? Era un día apacible, Jerusalén estaba tranquila, no había trabajo, todo estaba... Versículo 6 del capítulo 2. Todo estaba en calma, todo estaba tranquilo, y de pronto se formó un estruendo que se oía en manzanas a la redonda. Y acudió una multitud, dice, y la multitud estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué lenguas eran esas? Estaban atónitos y maravillados diciendo, oye, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y dice que ahí había partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Cada uno les oían hablar en su propio idioma. O sea, ¿qué lenguas hablaban? Idiomas humanos. Solo que el milagro era porque hablaban en idiomas que ellos no conocían. Es como que ahora estamos aquí nosotros y hay una multitud que nos rodea. Han venido los turistas a Valls por la fiesta de la calçotada, por ejemplo, y resulta que hay ingleses, hay rusos, hay italianos, hay franceses,
hay alemanes, los he dicho, hay de un montón de nacionalidades. Y de pronto nosotros comenzamos a predicar el Evangelio. Y la gente empiezan a mirarse unos a otros, sorprendidos. Oye, ¿tú le estás escuchando en tu idioma? Sí. ¿Y tú de qué idioma eres? Yo le estoy escuchando en ruso. No, yo le estoy escuchando en alemán. No es posible, yo le oigo en ruso, pues yo en alemán. No, yo le estoy escuchando en italiano, no puede ser que cada uno le oían en su propio idioma. Y estaba la gente asombrada, maravillada. El tema de las lenguas es un tema complicado y controversial en la Iglesia, porque con el movimiento carismático pentecostal, de hace unos años atrás para adelante, se volvió a tomar la forma de hablar en lenguas. Quiero decir que durante muchos años en la Iglesia no se practicaba esto de hablar en lenguas, pero en un momento dado surge el movimiento pentecostal y entonces una de las formas que adoptan es el hablar en lenguas. La pregunta es, ¿en qué lengua? Vamos por partes. Vamos a ver primero en la Biblia. En el Nuevo Testamento hay otros textos, aparte de este de Pentecostés, Hechos 2, en el que se diga que los creyentes hablaron en lenguas. Bueno, pues sí, hay dos más. Hay tres textos en Hechos. Uno es este, otro se encuentra en el capítulo 10, versículo 44 al 48. Podemos mirarlo. Hechos 10, 44, 48. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bien, este es otro de los textos en los que se dice que algunos creyentes hablaron en lenguas. Varias preguntas. ¿En qué lenguas hablaban? Bueno, entendemos que eran lenguas humanas también, porque dice que los que les escuchaban les oían las maravillas que contaban de Dios. Si hubiesen sido lenguas angélicas, no sabrían qué estaban diciendo. ¿Vale? No es que hablaban lenguas angélicas, ¿y cómo sabían entonces que hablaban de las maravillas de Dios? Si en Hechos 2, hablando idiomas extranjeros, algunos decían están borrachos, si hubiesen hablado lenguas angélicas, entonces borrachos no. Drogados, borrachos y han tomado todo lo que han pillado por ahí. No, hablaban lenguas humanas, porque la gente les escuchaba acerca de las maravillas de Dios. ¿Y por qué hablaron estos en lenguas? ¿por qué estos? Porque no es una cosa común en Hechos. Cada vez que vemos que alguien se convierte, no se pone a hablar en lenguas. Ahí está Felipe con el etíope. ¿Entiendes lo que lees? No, si nadie me lo explica, mira. Y comenzó a explicarle en Isaías todo lo que Jesús decía de Jesús el texto. Y dice, mira, ya hay agua, ¿qué impide que yo sea? Si crees en Jesucristo, creo, yo me quiero bautizar. Pero no habló en lenguas. Y así todo el libro de Hechos. El carcelero de Filipos, en fin, hay un montón de gente que se convierten, que creen, que reciben el Espíritu Santo, pero que no se ponen a hablar en lenguas. La pregunta no es por qué no hablaron en lengua, la pregunta es por qué los tres casos que hay sí hablan en lenguas. Uno es Hechos, la inauguración. Otro es este, capítulo 10. ¿Por qué? Porque ahí estaban los judíos que han creído en Jesucristo, pero que están luchando por defender que todo lo del Antiguo Testamento no podemos perderlo. Y que si los gentiles creen, para que puedan ir al cielo necesitan circuncidarse, guardar todo lo que dice la ley, abstenerse de los alimentos, etc. Pero el Señor está mostrando otra cosa. Eso forma parte del pasado. En Cristo hubo cumplimiento. Era sombra de lo que había de venir. Ahora no tenéis que seguir con esos rituales, esas prácticas. Y para que estos judíos viesen, porque dice ahí que ellos dijeron, ellos vieron, dice, para que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles
derramarse el don del Espíritu Santo. ¿Cómo podían ver que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo podían verlo? No se ve. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, ¿cómo lo puedes ver tú? No lo ves. Después, con toda mi vida y mi testimonio, verán mis frutos y por sus frutos los conoceréis, pero aquí no había tiempo para eso. No podíamos decir, estos han recibido el Espíritu Santo. Oye, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues ya lo irán demostrando. Y día a día, con el paso de los meses y los años, ellos dan testimonio de ser cristianos. Pero no podíamos hacer eso. Necesitábamos saber ya que han recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo? Con una manifestación que para ellos fuera un referente. ¿El qué? Hablar idiomas que no eran el suyo propio. Y en ese idioma contar de las maravillas de Dios. Dios no hace las cosas porque sí, Él siempre tiene un propósito. Si se habla en lenguas es bajo un propósito, el Espíritu Santo tiene una intención. Por eso cuando Pablo les enseña a los corintios sobre la lengua, pone orden y les dice, no habléis todos en lenguas en la iglesia. No, pero ¿eso qué es? La gente que viene dice, están borrachos. No, puso orden. Mira, si se habla en la iglesia lenguas, tiene que venir del Espíritu, por lo tanto tiene que hablar uno o a lo más dos, y siempre con interpretación, porque tenemos que saber lo que se dice, si no. Después, si tenemos tiempo, leemos un poquito allí en 1 Corintios 14. La palabra lenguas, de hecho, en el griego es glosa, se escribe con dos S, G-L-O-S-S-A, glosa, que significa lenguaje o idioma. Eso es lo que significa glosa. Y bueno, en la escritura aparece muchas veces esta palabra glosa aquí en el griego. En Apocalipsis aparece muchas veces, lo hemos visto ya en los estudios que estamos viendo también sobre este libro. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, por ejemplo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua. Esa es la palabra, glosa. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Está hablando de los diferentes idiomas que se hablan en este mundo. En el capítulo 7, versículo 9, vuelve a decir, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Idiomas, así se traduce. En el capítulo 10, versículo 11, otro por ejemplo, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, idiomas. Y así hay todavía 7 u 8 textos más en Apocalipsis. Siempre que aparece esa palabra glosa está hablando de idiomas, lenguas. Hoy en día cuando se habla de lenguas en la iglesia, son lenguas extrañas que nadie sabe lo que significan, porque según los que las dicen, son lenguas angélicas. El tercer texto en el que aparece que alguno hablase en lengua está en Hechos 19, versículo del 1 al 7. Hechos 19, del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Quiero que notes el detalle. ¿Quiénes hablaron en lengua? Ahí el texto se preocupa en decirte, fueron unos 12 hombres. Te digo esto para que veas que no era una cosa generalizada, que hablaban todos los creyentes en lenguas. No, era algo puntual y con un propósito determinado. ¿Cuál sería el propósito en este texto? Bueno, pues es un caso muy peculiar porque Apolos les predicó y estos creyeron.
Quizás está relacionado con el hecho de que Priscila y Aquila le tuvieron que poner en orden a Apolos, porque dice que había cosas que él todavía no sabía bien. Era un gran orador, pero desconocía todavía parte de la doctrina, tenía que madurar. El caso es que estos habían creído, pero de una forma rara, porque Pablo les pregunta, ¿y fuisteis bautizados? ¿Sí? ¿Y en qué bautismo? Porque no sabían ni que existía el Espíritu Santo, nadie les había dicho nada. Bueno, en el bautismo de Juan. No, pero es que el mensaje es distinto. El mensaje de Juan era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y estamos preparando la venida de Jesucristo que viene después. Pero ahora el bautismo en Jesucristo es distinto. Es el bautismo que anuncia visualmente lo que en Cristo hemos recibido, morir a una vida vieja y nacer a una vida nueva. Entonces dice que habiendo escuchado esto, fueron bautizados en este bautismo. Y entonces Pablo oró por ellos, imponiéndole las manos, y en ese momento es cuando ellos hablaron. O sea, fue otra vez la demostración visual de que ahora sí tenéis el Espíritu Santo. Ni sabían que existía el Espíritu Santo. ¿Entiendes? 3 casos y los 3 especiales, y la Biblia se preocupa en contárnoslo puntualmente. O sea, no era una forma generalizada que todos los creyentes debían hablar en lenguas. No. Cuando el Espíritu Santo quería por un propósito determinado, ocurría como hoy en día. Si el Espíritu Santo tiene un propósito y quiere que un hijo suyo hable en lenguas, pues hablará en lenguas. Pero tiene que ser bajo un propósito, no para que eso entre a formar parte de una rutina en el culto. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Hoy en día en las iglesias que se habla en lenguas, la pregunta es, ¿con qué propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere manifestar a través de esa forma, de esa manifestación? Y el otro tema, ¿y lenguas angélicas? ¿Existen las lenguas angélicas? O sea, ¿podemos nosotros hablar el idioma de los ángeles? ¿Y qué idioma es ese? ¿Dónde dice la Biblia que haya lenguas angélicas? Pues solo tenemos un texto en el que aparezca de forma explícita. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Resulta que este capítulo está escrito en forma poética y lleno de figuras retóricas, porque está todo el rato tratando a través de esa forma literaria que es la figura retórica, de exalzar el amor hasta lo máximo, de contrastarlo con cualquier otra cosa, y en esa forma exagerada de hablar, él viene a decir, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor de nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. Los que han tomado este texto, si yo hablase lenguas angélicas y humanas, como excusa para decir, ¿ves? Nosotros hablamos lenguas angélicas. ¿Por qué no han tomado la figura de dar sus cuerpos para que los quemen? Por ejemplo, que en cada culto se quemen unos cuantos, ¿no? Suena así como a broma, pero hablo en serio. Pablo está utilizando una forma retórica de hablar, una forma en forma poética, no es prosa. Está él hablando, diciendo, mira, si yo conociese todos los misterios, pregunta, ¿alguna persona podría cumplir ese requisito, conocer todos los misterios? Según la Biblia, no, porque la Biblia dice que hay cosas ocultas que le pertenecen a Dios y que ningún hombre las va a saber. Entonces, está claro que el texto está haciendo una hipérbole, está hiperbolarizando. Si yo hiciese, si yo conociese, si yo hablase lenguas humanas y hasta angélicas, pero en ningún caso dice que tengamos que hablar lenguas angélicas. Porque la pregunta es esta, ¿qué es la lengua angélica? ¿Qué idioma hablan los ángeles?
Bueno, si tú buscas por ahí en internet verás que hay un idioma que se llama el enoquiano, que según algunos es el idioma de los ángeles, enoquiano. Dicen que es el idioma que se hablaba antes de la Torre de Babel. El idioma de los humanos y los ángeles, antes de la Torre de Babel hablábamos todos el mismo idioma, ángeles y humanos. Enoquiano. ¿Y de dónde viene eso? Pues viene de un libro apócrifo, un libro que cuenta el apocalipsis del libro de Enoc, es un libro apócrifo, rechazado en el canon bíblico, y en ese libro se habla de ese idioma que hablaban ángeles y humanos antes del diluvio. Entonces, ese lenguaje se lo dio una especie de ángel a dos hombres en el año 1581. Uno se llamaba John Dee y el otro se llamaba Edward Kelly. Según ellos contaron, recibieron 49 tablillas en las que estaba explicado este idioma. Cuando tú estudias un poco, te metes un poco, ¿y estos quiénes eran y tal? Bueno, descubres que eran unos sectarios, crearon una secta satánica, porque entre sus prácticas hacían invocaciones de espíritus, demonios y ángeles. Entonces, ellos explicaron que cada planeta tiene un ángel en su lenguaje, un logos planetario. Y bueno, ellos hacen invocaciones de espíritus, de demonios, y tienen ahí toda. Y entonces entre sus enseñanzas está esta, la de explicar el idioma de los ángeles. El alfabeto, la A es ung, la B es pa, la C es bet, la D gal, la E graufa. Lo que pasa es que hay que pronunciarlo así gruturalmente, sería un graufa, una cosa así. A mí no me sale, porque es un idioma de ángeles. No lo puedes hablar así como yo estoy diciendo, las vocales, ¿no? Hay que hablarlo así, pues como los ángeles deben hablar así como sofocados o no sé qué les pasa. Y algunos se creen todo eso, bueno, pues vale. Pero a mí yo veo un poquito más allá. Y los que dicen hablar idiomas de ángeles, resulta que su fondo es satánico. Porque estos que dicen que conocen este idioma angelical, lo puedes encontrar hasta en la Wikipedia, resulta que cuando tú miras un poquito y qué creen y qué practican, es satánico, invocan demonios. O sea, esto no viene de Dios. El caso es que la observación de aquellas iglesias que hablan en lenguas huele a fraude. ¿Por qué? Porque, mira, si los ángeles tienen un idioma, es un idioma. O sea, yo no entiendo que los ángeles pase como en el mundo, que tengan 40 idiomas distintos. En el mundo hay más de 2.500 idiomas y dialectos. Se entiende que los ángeles son espíritus ministradores. Es más, su forma de comunicarse creo que no es ni siquiera con palabras articuladas, sino que los espíritus, la comunicación creo que es mucho más profunda y más trascendente que lo que es así hablar como nosotros. La comunicación está en otro nivel, en otro plano, pero entiendo de que no hay diferentes idiomas. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando tú escuchas en esta iglesia que hablan en lenguas, en aquella iglesia que hablan en lenguas, en esta otra iglesia que hablan en lenguas, tú tomas 100 iglesias como referente, tomas como modelo la forma en la que hablan cada uno y dices, no están hablando lo mismo. Uno dice rapa papa lata tapaca y el otro dice y dice, hablan idiomas diferentes. ¿Será que los ángeles tienen varios idiomas? Esto se nos está complicando por momentos. ¿Qué idioma hablan los ángeles? Pues, pero resulta que más allá de mi ignorancia, cualquier experto en filologías, en lenguas, escuchan lo que estos dicen que están hablando y directamente te dicen, eso no es un lenguaje. Un lenguaje,
Un lenguaje tiene forma gramatical, sigue unas normas, unas pautas. De ahí que los arqueólogos, cuando encuentran unas tablillas escritas en una lengua sumeria, en un idioma desconocido, dicen, ¿cómo pueden traducir eso si nadie lo conoce? Bueno, porque después de días, meses o a veces años de estudio, consiguen descifrar las pautas, consiguen descifrar esta letra se repite aquí, están formando una palabra y consiguen al final descifrar lo que significa. Que de hecho es algún juego en el que algunos de nosotros hemos jugado, en alguno de esos pasatiempos. Que resulta que te escriben un texto, pero en lugar de letras te ponen símbolos y tú tienes que descifrar cuál es. A la que identificas 2 o 3 letras, todo ya es mucho más fácil. Por ejemplo, las palabras que son sílabas. Tú ya sabes que o es él, o tú, o un, o la, y entonces tú empiezas a... Es un juego. Es lo mismo que utilizan cualquier experto a la hora de identificar un idioma que él no conoce. Y los expertos, cuando escuchan a estos nuestros hermanos hablar en lenguas, dicen, eso es un fraude, no están hablando ningún idioma. Y quedamos en ridículo y quedamos expuestos con un mal testimonio ante el mundo. Y dicen, todos estos evangélicos son iguales, unos falsos. Bueno, pues cada uno es responsable delante de Dios del testimonio que estamos dando. No tengo tiempo, ahora ya tengo que terminar de entrar allí en 1 Corintios 14, pero la iglesia de Corinto era una iglesia que hablaba en lenguas y no era una iglesia modelo, era una iglesia desordenada. Una iglesia llena de pecados, vergonzosos algunos, dividida. Era una iglesia carnal y por lo tanto, en sus prácticas de buscar los dones del Espíritu Santo, lo estaban haciendo mal y Pablo tuvo que venir a poner orden. Y les dijo, el que quiera hablar en lenguas que hable en su casa, en la congregación, que calle. Así dijo, calle en la congregación. Es mejor predicar, profetizar. Y si se habla en lenguas, que haya traducción para que todos sepan lo que se está diciendo. Básicamente, resumido 1 Corintios 14, es eso. Tenemos que terminar, hermanos, porque se nos hace la hora y los que estamos aquí queremos dedicar unos minutitos a orar, a la oración. A los de internet los despedimos, a nuestros queridos hermanos que están en Facebook. Nos volvemos a emplazar todos juntos para mañana miércoles a las 8 de la tarde seguiremos estudiando la palabra de Dios según Dios nos guíe y en su voluntad. Si Dios quiere, mañana nos vemos. Un fuerte abrazo. Los que estamos aquí, pues nos reuniremos ahí en un corro con las sillas y estaremos unos minutitos orando al Señor.